Segundo grado, secuencia 8, sesión 1. Polígonos 1. Para empezar, en el diseño de animaciones en 3D se usan mallas o redes de polígonos para darles forma a las superficies de los objetos. En la figura se aprecia la manera en que las mallas determinan la superficie de cualquier objeto. Mientras más fina, mejor será la definición de la pantalla. El uso de polígonos y sus propiedades permiten la manipulación de estos modelos, redes, y reducen considerablemente la cantidad de datos y operaciones de procesamiento para generar imágenes reales o de realidad aumentada. En esta secuencia estudiarás algunas características y propiedades de los ángulos y las diagonales en polígonos. Manos a la obra. La red de polígonos. Número 1. Trabajen en parejas, observen la imagen y realicen lo que se indica. Inciso A. Mencionen al menos 3 polígonos que reconozcan. Bueno, aquí tenemos las figuras y pues podemos aquí, por ejemplo, visualizar que hay un triángulo. En este caso tenemos un rombo. Aquí en esta figura no se ve muy bien, parece que no son lados iguales, entonces sería una figura irregular. Aquí tenemos otro rombo. Aquí es figura irregular. Un triángulo. En esta figura podría haber un hexágono. No se ve tan exacto, pero pues sí parece hexágono. Aquí tenemos un pentágono. Aquí tenemos cuadrados. Aquí hay 2 cuadrados. Y acá otros triángulos. Entonces podemos poner cuál sea de esos. Inciso B. ¿Qué tipo de triángulo es QST? Localizamos aquí QST y vamos a formar ese triángulo. Vemos que se encuentra de esta forma QST y se forma el triángulo. Y bien, ahí tenemos ese triángulo y pues vemos que tiene 2 lados iguales, ¿sí? Y uno desigual. A ese tipo de triángulo se le conoce como isósceles. Inciso C. Y el MNL que se encuentra aquí, ¿sí? Pues nos percatamos que va a ser un triángulo, tiene sus 3 lados iguales y se le conoce como equilátero. Inciso D. Hay polígonos de 10 o más lados. Remarquen con distintos colores al menos 2. Bueno, aquí si vemos por figuras no hay ninguno que rebase los 10, entonces tendríamos que unir, digamos, figuras con otras y así formaríamos un polígono de 10 o más lados. Y bueno, podríamos hacer esta una opción de cómo podemos colorearlo, que sean los 10 lados, así ya se cubriría ese polígono de 10 o más lados. Inciso E. ¿Cuál es el polígono con más lados que pueden identificar? Anoten los vértices que lo determinen. Bueno, si tomamos en cuenta únicamente estas limitaciones, como están así las segmentos o las rectas, pues podríamos decir que el que más lados tiene, pues va a ser el pentágono. Entonces podemos poner ahí que el pentágono. Número 2. Consideren la misma red de polígonos para completar la siguiente tabla. Deben identificar y anotar los vértices de los polígonos que la forman de acuerdo a las características que se enuncian en la tabla, o describir las características que le corresponden al polígono indicado. Y aquí tenemos la tablita donde nos dice las características y polígono. La primera característica que nos dice acá dice polígonos con todos sus lados iguales entre sí, pero no todos sus ángulos son iguales. En estos casos podrían ser los rombos. Vemos que tiene lados iguales, pero vean sus ángulos. Este sí es igual a este, al opuesto, y este opuesto también son iguales, pero estos no son iguales. Si nos damos cuenta, aquí es un ángulo cerrado y aquí es un ángulo abierto. Entonces los 2 rombos podrían ser esos polígonos. Sería el polígono BCPO y también sería el polígono EFGR. Luego nos está dando los polígonos QRS. Vamos a localizarlo. QRS. También ya tenemos aquí el polígono SHIJT y también el AOB. Y bueno, aquí nos vamos a basar para describir las características, nos vamos a basar en cuanto a sus lados y a sus ángulos. Como vemos, por ejemplo, los lados de estos son iguales, pues vemos que no son iguales. Aquí también de esta figura, cada uno de manera individual. También vemos que son desiguales. ¿Y qué pasa con estos? Pues también vemos que
sus lados son desiguales. Entonces esa podría ser una característica. Vamos a ver los ángulos. Este ángulo, si vemos, pues es agudo, ¿sí? Porque es cerrado, mientras que este pues parece un poquito más abierto, ¿no? Aquí también vemos, no son iguales aquí los ángulos. Aquí también estos tres ángulos que están aquí, pues también vemos que no son iguales. Y lo mismo con esta figura. Vemos que aquí es un ángulo pues, un poquito como de 90 grados y aquí está un poquito más abierto. Entonces podemos poner en características que los lados y ángulos no son iguales. Luego dice polígono que tiene todos sus ángulos iguales entre sí, pero no todos sus lados son iguales. En este caso, pues la característica que nos está describiendo se trataría de un rectángulo, porque si vemos que un rectángulo, pues va a tener sus lados, digamos, dos desiguales, ¿no? Un par de lados desiguales y va a tener los mismos ángulos de 90 grados. Pero pues aquí no hay rectángulos. Bueno, pareciera que no hay rectángulos, pero vamos a tomar estos que son como rectángulos, porque a simple vista parecen más cuadrados, pero a lo mejor si ya hacemos la medición tal cual, sí vendrían siendo rectángulos. Entonces vamos a poner que el polígono AONM y el polígono NLKT. Vamos a seleccionar el siguiente polígono que es MNL y TKLN. Bueno, y primero vamos con el triángulo. El triángulo pues vemos a simple vista que se trata pues de lados iguales. Y como tiene sus lados iguales, también sus ángulos van a ser iguales. En este caso es la duda que teníamos anteriormente, que habíamos dicho que se trataba, no sabíamos, porque a simple vista parecen cuadrados ambos, ¿sí? No parecen rectángulos. Pero pues aquí ya nos queda como que claro que pues se va a tratar de un cuadrado, ¿no? Entonces aquí es un cuadrado, ¿por qué? Porque también va a tener sus lados iguales y va a tener sus ángulos iguales. Entonces podríamos borrar aquí y nada más poner aquí en características lados iguales, lados y ángulos iguales. Número 3. Los polígonos se clasifican según la medida de sus lados y ángulos, en regulares o irregulares. En la red de polígonos anterior, identifiquen los polígonos que a continuación se nombran y dibujen cada uno de estos en la columna que corresponde. Bueno, aquí no vamos a dibujarlos, pero únicamente vamos a separarlos, ¿sí? Vamos a escribir cuáles son polígonos regulares e irregulares. Se conoce como polígono regular aquellos que tienen tanto lados y ángulos iguales, y irregular pues va a ser lo contrario, no van a tener lados iguales ni tampoco sus ángulos. BCPO vemos que es un rombo, por lo tanto va a quedar como si fuera irregular. ¿Por qué? Porque sus lados sí son iguales, pero sus ángulos no lo son. HIJTQS, pues nos damos cuenta que va a ser un hexágono y por lo tanto el hexágono sí tiene sus lados iguales y también va a tener sus ángulos iguales. Sería entonces un polígono regular. EFGR, vemos que se trata de otro rombo y por lo tanto va a ser irregular. MNL, vemos que es un triángulo equilátero donde sus lados son iguales y sus ángulos también son iguales. Por lo tanto va a ser una figura regular o polígono regular. Polígono OPQTNO, vemos que se trata de un pentágono, tiene 5 lados y sus 5 lados van a ser iguales. Y también si nos damos cuenta, sus ángulos son iguales, por lo tanto se trata de un polígono regular. Y vemos AONM, que la duda teníamos anteriormente que parece más un cuadrado, pero habíamos dicho anteriormente que se trata de un rectángulo. Entonces el rectángulo, al no tener sus lados iguales, pero sí sus ángulos, aún así va a ser un polígono irregular. Bueno, pues sería todo de esta sesión. Nos vemos en la siguiente.